Imagínese que usted trabaja en una gran empresa, usted es de recursos humanos y de repente le dan una labor muy importante. Hay 20 plazas que hay que llenar con lo que es el trabajo más delicado que tiene la empresa. Se necesita a gente que pueda hacer el trabajo lo mejor posible. Y como tú eres de recursos humanos, te dicen, tú tienes que escoger a esas 20 personas. Pues, ¿qué haría usted? ¿Qué criterios tomaría usted en cuenta para escoger a una persona para que ingrese a esa empresa? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué pudiéramos pedirle a la gente? ¿Qué necesitaríamos que tenga esa gente que quiere entrar a trabajar? Experiencia, formación académica, ¿qué más? Recomendaciones. De repente también verificar que puedan trabajar en equipo y hay muchas otras cosas que nosotros pudiésemos verificar. Y siempre vamos a tratar de escoger a los mejores, amén. Pero, ¿cuáles serán los criterios que utiliza nuestro Señor Jesucristo para dejar que una persona entre al reino de los cielos? ¿Será que Él está en la entrada verificando que todos los que entren sean los mejores seres humanos que han existido? Porque si ese fuese el caso, amado hermano, despídase. Despídase. Como diría Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Vamos a estar viendo hoy a través de esta historia cómo el Señor decide, o mejor dicho, qué es lo que el Señor espera que tenga el ser humano para que entre al reino de los cielos. El mensaje yo lo he dividido en dos partes, son las dos escenas que tiene nuestro pasaje, los dos primeros versículos 13 y 14, cuando llama a Leví, y los siguientes versículos del 15 en adelante, cuando están en la casa de Leví. Así que comencemos hablando del llamamiento a Leví. Versículo 13, volvemos a leer, la palabra nos dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Recordemos que Jesús había estado en Capernaum. Lo vimos la semana pasada cuando él estaba en casa y un paralítico fue descolgado literalmente por sus 4 amigos para ser puesto delante de él. Y Jesús lo sanó, y no solamente lo sanó, sino que le perdonó todos sus pecados. Ahora, al parecer, Jesús sigue estando cerca de Capernaum. Y si no está en Capernaum, está en alguna de las aldeas y lugares a las orillas del mar de Galilea. Junto al mar, el Señor Jesús ya había llamado a 4 hombres. ¿Usted se acuerda cuál es el nombre de estos 4 varones que el Señor había llamado? ¿Por un departamento amueblado? Simón, Pedro, ajá. Segundo, su hermano, ¿cómo se llamaba? Ok, Jacobo, que es el otro, del otro lado. El hermano de Jacobo, Juan. Y nos falta el hermano de Pedro, Andrés. Ah, no se ganaron el departamento, lo siento mucho. Ya el Señor había llamado a estos 4 hombres y según el Evangelio de Juan, el Señor incluso ya había llamado para este momento que estamos leyendo a 2 apóstoles más, a Natanael y a Felipe. Así que aquí lo que tenemos es el 7º llamado que hace el Señor. Jesús está caminando junto al mar de Galilea y como ya vemos que es una costumbre, la gente se agolpa alrededor de él. Posiblemente buscando un milagro, algunos queriendo escuchar su doctrina porque tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Jesús estaba allí en medio de la multitud. Pero el versículo 14 nos dice que al pasar, ¿a quién vio? A Leví. Vio a Leví que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Acá tenemos entonces a un nuevo personaje que entra en escena. ¿Cuál es su nombre? Leví. Leví es un nombre hebreo.
Leví es el nombre que tuvo hace mucho tiempo atrás uno de los hijos de Jacob. Leví significa unido o el que une. Es un nombre hebreo y este hombre era un judío. Pero también en el Evangelio de Mateo, que Mateo mismo se autonombra, o mejor dicho, se llama Mateo en lugar de Leví, por decirlo así. A ver si me logro aclarar un poquito. El mismo Leví que tenemos en este pasaje es el mismo Mateo que tenemos en el Evangelio de Mateo y que escribió el Evangelio de Mateo. Mateo es un nombre griego, parecer o tenía los dos nombres, o el Señor quizá le cambió de nombre, como hizo con Pedro, dándole otro nombre cuando le conoció. Mateo, para los que no saben, significa regalo de Jehová. Así que ya sabemos qué significa el nombre de Mateito. Regalo de Jehová. Ahora, ¿qué era Leví? ¿Qué era Mateo? ¿Cuál era su profesión? Un recaudador de impuestos, lo que se conoce como un publicano. ¿Qué es un publicano? Vamos a ver rápidamente lo que es un publicano. Recordemos que en ese momento, todo Judá, donde viven los judíos y toda la región del norte, donde está Galilea y todas aquellas provincias, están debajo del poder del Imperio Romano. Ellos no son libres en sí mismos, sino que deben pagar tributo todos los años al César en Roma. Así que César lo que hacía era dar en concesión a algún gran funcionario de la provincia el derecho de cobrar los impuestos. Imagínese que usted es el César. Y entonces usted aquí en el Callao escoge a un funcionario para que sea el que cobre todos los impuestos que se van a recoger en el Callao. Usualmente era a un militar. En este caso, en Galilea recogía los impuestos Herodes Antipas, el famoso Herodes Antipas. Ahora, Herodes ya tenía el derecho de cobrar impuestos. Él podía, Roma le pedía una cierta cantidad, pero después de eso él podía cobrar lo que quisiera. Es como imagínese que usted es el César y entonces usted le exige a Herodes que te pague 1.000.000 de soles al año. Perfecto, pero no le pones límite en cuanto puede cobrar Herodes. Herodes, si quiere, puede terminar cobrando 2 millones, 1.000.000 se lo deja a él y 1.000.000 lo pasa a ti. Bien, ahora Herodes lo que hace es contratar a personas, o mejor dicho, hacer como si fueran franquicias y vender el territorio en secciones, donde cada una de esas secciones va a estar a cargo de un jefe de los publicanos. Como el caso de Zaqueo. ¿Usted se acuerda de Zaqueo? Que nos dice que él era jefe de publicano. Significa que él tenía derecho para una sección de la provincia poder recaudar los impuestos. Imaginémonos que es sobre Bellavista. Ya no es todo el Callao está a nombre de Herodes, pero sobre Bellavista hay otro funcionario. Y este funcionario, este jefe de los publicanos, se encargaba de contratar personas para que cobraran impuestos. Estas personas contratadas, se les llamaba publicano, porque publicano eso es lo que significa, alguien contratado. Y estos publicanos eran los que a final de cuentas hacían el trabajo sucio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar impuestos en esta época que en aquella. Hoy en día sabemos que hay un montón de regulaciones para tratar de hacer que los impuestos sean lo más justo posible. No digo que sean justos, pero por lo menos hay varias formas de cómo regular esto. Y es más, si hay un funcionario que le quiere cobrar más de la cuenta o quiere que le dé una coima, usted tiene formas de cómo denunciarlo, ¿sí o no? En aquel tiempo no había esto. En aquel tiempo más bien las autoridades estaban diseñadas para cobrarte y cobrarte todo lo que pudieran.
Si tú eras no sé, pongámosle a José y Gisela que tienen su propio negocio, ellos venden fruta y digamos que normalmente deberían pagar, por decir algo, 500 soles al mes. No sé si creo que eso es mucho, pero bueno. Pues yo como cobrador de impuestos iba y le decía, bueno, José, ¿cómo es? Aquí son 700. No, que ¿cómo que 700? No, son 700 y punto. Y para asegurarme, yo me traía un par de gorilones, de matones, para convencer amablemente a José de que tenía que pagar sus 700 soles de multa, de impuestos. Ahora, si José no tenía el dinero suficiente para pagarme, yo le proporcionaba el servicio de préstamo, obviamente con usura. Entonces, José, no te preocupes, yo te presto los 700, pero al 50%. Y entonces, bueno, el 50% me lo estoy inventando, pero al final de cuentas era usura. Ellos, aparte de lo que iban a ganar cobrando los impuestos, iban a ganar con el préstamo. Y el asunto es que la gente se sentía por todo lado robada por los publicanos. Por eso es que tienen una muy mala reputación. De eso vamos a hablar ahorita. Vamos a actualizar esto. Bien. ¿Cuál era la reputación que tenían los publicanos? Eran tenidos por pecadores. Muchas veces en las escrituras encontramos que cuando se habla de pecadores, también se habla de los publicanos. Por ejemplo, cuando Jesús dice que una persona que está en la iglesia se le comete un pecado y entonces esa persona primero se le exhorta a solas, después con 2 o 3 testigos y si no hace caso delante de la congregación, y Jesús dijo, y si no les hace caso, ténganlo por, ¿alguien se acuerda qué dijo Jesús? Por gentil y publicano, en otras palabras, por un pecador. Cuando Jesús habló sobre la respuesta al evangelio en Marcos capítulo 21, versículo 31, él dijo que en lugar de los fariseos y los escribas caminar más rápido hacia el reino de los cielos, en lugar de ellos estaban yendo las rameras y los publicanos. Para que usted se dé una idea, ser publicano en aquel tiempo era ser lo peor que podía tener la sociedad. Muchas veces, por ejemplo en Lucas 15:1, se nos dice que habían pecadores y publicanos. Es más, ¿se acuerda de aquella famosa parábola del Señor Jesús de aquellos 2 hombres que subieron al templo y que representaban a lo mejor y a lo peor de la sociedad judía? Por un lado, ¿a quién teníamos? Al fariseo, y por el otro lado, en lo peor, ¿a quién teníamos? Al publicano. Los publicanos eran las peores personas, a la misma altura que los ladrones, que los asesinos, que las prostitutas. A esa misma altura se consideraban dentro de la sociedad judía. Es más, si tú tenías a un familiar que era publicano, se consideraba una desgracia absoluta. Ellos no solamente robaban abiertamente a la gente, sino que también le estaban prestando servicio a Roma. Recuerde que ellos estaban bajo el poder de Roma. Y estos judíos, publicanos judíos, en lugar de apoyar a su propio país, están apoyando a los extranjeros, están apoyando al imperio romano para perjuicio de su propia nación. Todo esto conlleva a que los publicanos sean mal vistos, sean personas tenidas como grandes pecadores. Si un publicano tocaba tu casa se consideraba inmunda. Los judíos no recibían el dinero de los publicanos, ni siquiera como una limosna. O sea, ni siquiera regalado el dinero, querían su dinero de los publicanos. Tal era así que los publicanos estaban prohibidos de pisar una sinagoga.
Y también cuando había un juicio, ellos no podían servir como testigos. Lo que quiero reflejarles acá, amados hermanos, es que Leví no era un funcionario público como tenemos hoy en día. Por ejemplo, los cobradores de impuestos de la SUNAT, ¿no? Que de repente usted puede renegar lo que quiera, pero no los tenemos en mala estima, ¿no es cierto? No, o sea, podremos criticar el sistema y por ahí uno que otro debe haber funcionarios corruptos, pero no decimos que todo el sistema es una corrupción absoluta, ni tampoco decimos que todas las personas que están allí son unos corruptos absolutos. El tiempo, o mejor dicho, en nuestros tiempos, la figura de este funcionario se ve muy bien comparada con lo que era en los tiempos bíblicos. Así que aquí tenemos a Leví, un publicano sentado en el banco de los tributos a la orilla del mar de Galilea. Significa que él cobraba impuestos a todo lo que era la pesquería. Tú ibas a pescar al mar de Galilea y ¿por quién tenías que pasar? Por Leví. Leví era el que se iba a encargar de no solamente cobrarte lo que Roma demandaba, sino la ganancia de Herodes y la ganancia del jefe de los publicanos y la ganancia de él, más todo lo que pudiera sacarte más. Porque ellos cobraban literalmente todo lo que pudieran. Por un lado, entonces tenemos a Jesús. Jesús está rodeado por todo el mundo. Todo el mundo está interesado y ama a Jesús hasta cierto punto. Pudiéramos pensar en eso. Y por el otro lado, ¿a quién tenemos? A Zaqueo no, a Leví, el hombre más odiado de Capernaum posiblemente. Tenemos dos extremos completamente diferentes. Tenemos al santo Hijo de Dios y a un terrible pecador por el otro lado. Tenemos a un hombre que las multitudes lo rodean y por el otro lado alguien que nadie quiere tener cerca. Pero nos dice el versículo 14 que Jesús vio a Leví. Esa palabra, amado hermano, lo cambia todo. Jesús vio a Leví. Es interesante ver que no fue Leví el que intentó acercarse a Jesús, como en el caso de Zaqueo. Usted se recordará la historia, Jesús va pasando por la aldea, Zaqueo escucha de que Jesús está cerca y se sube a un árbol para poderlo ver. En este caso no, Leví, Mateo, como quieras llamarlo, no hace ningún tipo de intento por acercarse al Señor Jesús. Posiblemente él entiende perfectamente cuál es su condición. Él sabe que es lo peor de lo peor y obviamente nadie va a querer estar con él. Es más, los judíos pensaban que un publicano era incapaz de arrepentirse. Su conciencia era tan dura, tan dura, tan dura, que era incapaz de expresar algún tipo de remordimiento o dolor por el pecado. Pero Jesús hizo algo que nadie hubiera hecho. Jesús se acercó y le dijo, sígueme. Jesús lo está llamando. Jesús está llamando a este hombre para que salga de su vida de tinieblas, para que salga de su vida de pecado y venga a Él, venga a la salvación. Amado hermano, esto es algo que ningún otro rabino hubiese hecho en su época. Es más, a los rabinos no les gustaba ni siquiera que les asociaran con personas normales. Ahora peor, con una lacra de la sociedad. ¿Quién hubiera querido asociarse con una persona así? Nadie. Pero el Señor Jesús está llamando a este hombre. Sígueme. Es una palabra que lo cambia todo. Es una palabra que demuestra el amor y la misericordia que Jesús tiene por este hombre, que le está llamando a participar de su reino, lo está llamando a salvación, a pesar de que esta persona no merece nada. ¿Y cuál fue la respuesta de Leví? Versículo 14 al final.
¿Qué nos dice? Se levantó y lo siguió. Es más, Lucas nos añade y nos dice que él en ese momento lo deja todo. Imagínense, Leví estaba allí sentado posiblemente con mucho dinero, con muchas cosas, quizás tenía una fila de posibles clientes o de personas que les iba a cobrar. Era el día de ganancia de Leví. Pero en ese mismo momento, cuando escuchó el llamado de Jesús, decidió dejarlo todo de lado, ponerse de pie y salir corriendo tras el Señor Jesús, porque había encontrado algo que es mucho más valioso para él que simplemente el dinero. Es maravilloso, amado hermano, reflexionar sobre la misericordia de Dios. Esta misericordia que es la misma que un día te vio y te dijo, sígueme. Como diría Pablo en Efesios, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Amado hermano, lo que tenemos acá es lo que el mundo no logra experimentar: aceptación, amor hacia una persona rechazada socialmente. Y Leví fue salvado. Ahora vamos a nuestro siguiente punto, que yo he llamado los sanos y los enfermos. En el versículo 15, posiblemente sucedió o ese día más tarde o más probable algunos días después. Pero nos dice en el versículo 15 que Jesús estaba a la mesa en la casa de él. ¿Quién es él? Leví. Y muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Ahora estamos en el escenario de una fiesta. Leví ha organizado una fiesta para celebrar la salvación suya, para celebrar que el Señor lo haya perdonado. Y entonces el Señor Jesús pisa la casa de Leví, honra la casa de Leví. Amado hermano, imagínense, si un publicano no eran alguien ni siquiera que querías tocar, ni siquiera tener una relación, algo así como preguntarle la dirección de algún lugar, ¿no? Oye, ¿dónde está el mar de Galilea? Tú se lo podías preguntar a cualquiera, menos a Leví, porque no querías que nadie te asociara con ese tipo. Pero Jesús va más allá de eso. Ahora tenemos a Jesús en la casa de Leví. Él está allí. ¿Y quiénes más están con Jesús en la casa de Leví? ¿Quién más está en esta fiesta? Aparte de los discípulos, hay publicanos y pecadores. ¿Quiénes son estos publicanos y pecadores? Bueno, para los fariseos, un pecador sería cualquiera que no cuida de cumplir todos los detalles de las tradiciones que ellos tienen. Por ejemplo, para un fariseo en un día de reposo, tú nada más podías dar cierta cantidad de pasos. Si tú te excedías de esa cantidad de pasos, tú ya habías violado el día de reposo, eres un pecador. En otras palabras, para un fariseo, un pecador era cualquier persona que no fueran ellos, porque ellos sí se veían a sí mismos como santos. Pero cuando aquí hablamos de publicanos y pecadores, no estamos hablando de simplemente cualquier persona. Los pecadores que hace mención acá son personas verdaderamente, hablando en la sociedad, verdaderamente malas, con una conducta reprobable.
¿Quién sabe si ese día Leví había llevado a sus gorilones para que estuviesen en la fiesta y pudieran conocer a Jesús? Quizás habían asesinos en el lugar, asesinos a sueldo, sicarios, quizás habrían, no sé, ladrones reconocidos, quizás habrían prostitutas. La cuestión es que las peores personas de la sociedad se encontraban ese día allí a la mesa con Jesús. Y aunque eran socialmente despreciables, Marco nos deja muy claro de que ellos habían creído en Jesús. Nos dice el versículo 15 que muchos pecadores y publicanos estaban también a la mesa juntamente con él y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Así que aquí tenemos a una gran escena. Jesús a la mesa rodeado por un montón de personas que eran despreciables socialmente. Sentarse a la mesa implica aceptación, compañerismo. Ahora, Jesús no es que sea un compinche de ellos. Jesús no es que sea uno que se está aliando con ellos para el mal. No. No es en ese sentido que Jesús está teniendo compañerismo con ellos, sino en el mismo sentido como lo haría un médico. Un médico, para atenderte, primero tiene que tomar una decisión. O lo recibo o lo rechazo. Tú puedes querer ir a un médico, pero si ese médico no te quiere atender, ¿qué va a pasar contigo? Nada, te quedas allí enfermo. Cuando vemos a un médico que recibe a un paciente, no es porque esté aprobando su enfermedad o porque quiera que siga enfermo. Todo lo contrario. ¿Para qué un médico recibe a un paciente? Para sanarlo. Para sanarlo. Muchas personas creen que Jesús les va a aceptar tal como están, eso es cierto, sí, pero para que continúen viviendo tal como están. En otras palabras, yo puedo ser un adúltero, puedo creer en Jesús y puedo seguir viviendo en adulterio después de haber dicho que creo en Jesús. No, eso no funciona así. Jesús, si acepta a una persona, es para cambiarle la vida. Sí, Jesús está aquí rodeado de las peores personas de la sociedad, pero no para consentirle su pecado. No porque Él quiera que sigan pecando, sino para llamarlos al arrepentimiento. Estas personas van a ser sanadas, van a ser perdonadas, van a ser cambiada su vida, solamente porque Jesús está allí con ellos. Pero mientras tenemos una fiesta dentro de la casa, mire el versículo 16, tenemos a otros que se están no metiendo a la fiesta, pero quieren de alguna manera participar. ¿A quiénes tenemos? A los escribas y fariseos. Ya me los imagino yo viendo así como por las rendijas de la pared, de la puerta, ¿no? Así, sin tocar la puerta, porque tocar la puerta sería contaminarse de esa casa de pecadores. Viendo así como por la rendija, logrando ver que allí estaba Jesús sentado teniendo compañerismo con este montón de pecadores. Y entonces nos dice el versículo 16, que fueron y le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que Él come y bebe con publicanos pecadores? Amado hermano, lo que tenemos acá es a personas que se están creyendo justas por sí mismas. Personas que lograban condenar a los demás al verse a ellos mismos como superiores, como personas moralmente mejores. Ellos no toleraban de que Jesús tuviera compañerismo con ellos, porque ¿qué hacían ellos con los pecadores? No lo recibían, lo rechazaban. Y obviamente, si yo rechazo al pecador, voy a pretender de que los demás también lo rechacen para evidenciar que yo estoy en lo correcto.
Pero cuando el amor de Jesús recibe al pecador, deja en evidencia que estas personas no son más que sepulcros blanqueados, que por fuera parecen muy buenos, pero por dentro están llenos de todo mal pensamiento, de todo mal pecado. Ellos se acercan a los discípulos, no a Jesús, se acercan a los discípulos y le reclaman sobre la conducta de Jesús. Ahora, había una regla que tenían los rabís. Ellos le decían a sus discípulos que no podían sentarse a la mesa con personas del vulgo, personas normales, comunes y corrientes. Ellos le prohibían a sus discípulos que compartieran la mesa, por ejemplo, con personas como usted o como yo. No podían. Ahora imagínense, no son los discípulos los que están en la mesa. ¿Quién es? El Maestro, Jesús. Y no está con personas comunes y corrientes. ¿Con quién está? Con los peores que hay. Estas personas lo que están reclamando es que Jesús está haciendo lo peor de lo peor. Ellos quieren que Jesús rechace a estas personas. Pero en el versículo 17, Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está utilizando acá un proverbio posiblemente de la época y se pone en el papel de un médico. Imaginémonos que aquí tenemos dos enfermos. Los dos se ven que están mal. Están, no sé, con la cara ya mostrando el sufrimiento quizás. Pongámonos en el caso que estamos ahorita, enfermos de COVID. ¿Cuáles son los síntomas? Depende de la variante. Bueno, vamos al Omicron, que ya la conocemos mejor. Tienes a las dos personas, ¿no? Con ese dolor de cabeza, la garganta que les raspa, ¿no es cierto? Ese malestar general, y los dos están allí. Y tú eres doctor. Y entonces vienes y les dices: ¿te atiendo? Y uno de ellos dice: sí, por favor, atiéndame. Y el otro le dice: ¿te atiendo? Y el otro dice: no, yo estoy sano. No, pero mira cómo, no, yo estoy sano, yo estoy bien. Yo estoy sano, a mí nada me está pasando, no necesito médico. Pero mira cómo es, no necesito médico. Pregunto, ¿a cuál de los dos puede atender el médico? Al que con humildad reconoce que está mal y pide ayuda. El asunto, cuando Jesús dice que Él viene a llamar, no a llamar justos, sino a pecadores, no es que esté diciendo que los fariseos sean justos, no. Lo que está diciendo es que estos fariseos se creen justos. Ellos piensan que por su buen comportamiento, por tratar de cumplir todas las normas de la ley y de las tradiciones que se han inventado son buenos. Ellos creen que por eso ya se ganan el cielo y por tanto no necesitan un salvador. En cambio, estos publicanos, pecadores que tenemos con Jesús, ellos sí reconocen su pecado y que necesitan un perdón, que necesitan el perdón de sus pecados. Si usáramos la parábola del fariseo y el publicano, deberíamos preguntarnos: ¿quién descendió justificado de allí? En otras palabras, ¿quién fue perdonado ese día? El montón de publicanos pecadores que que tenían una mala vida, que están en la casa de Leví, o los fariseos orgullosos y pedantes que están fuera de su casa. ¿Cuál de los dos grupos fue salvado? Obviamente, los pecadores y publicanos. Amado hermano, eso nos lleva a nosotros a reflexionar sobre el peligro del legalismo. Legalismo es cuando tú crees que puedes llegar a ser salvo por tus obras. Quizás tú has dicho en algún momento: pero yo no le he hecho mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie. Eso es legalismo.
Eso es porque tú crees que cuando llegues a la presencia de Dios, el Señor va a sacar como que tu currículum y va a ver todas aquellas cosas malas que no hiciste y todas las cosas buenas que sí hiciste, y en base a eso va a decir, pues como tienes más buenas obras que malas, entra nomás. Pero la palabra de Dios nos dice que ninguno de nosotros alcanza la gloria de Dios. Ninguno de nosotros llega al estándar que Dios exige, porque para que tú entres al reino de los cielos bajo ese pensamiento, tú deberías no haber pecado nunca ni una sola vez en tu vida, como ya lo hemos dicho muchas veces. Cuando estamos delante de Dios, todos entramos en la categoría de pecadores absolutos y completos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de la gracia de Dios. El hombre no entra al reino de los cielos por su buen comportamiento, sino porque recibe con humildad el perdón de Dios. Pero eso posiblemente usted ya lo sabe muy bien y lo ha experimentado. Pero también quiero que reflexiones sobre esto. Ahora tú puedes estar en Cristo y de un momento a otro seguir teniendo la tentación de querer vivir en una conducta legalista. Cuando tú ves a otra persona que falla, que peca, y lo ves por encima del hombro. Cuando tú ves que a una persona que de repente se está comportando mal, tiene problemas, no sé, en su carácter o en algún área de su vida, y tú en tu corazón comienzas a murmurar y criticar y decir, pobre, este tipo, ¿qué le pasa? Y comienzas a murmurar en tu corazón. Quizás tú no lo dices, quizás no lo has compartido con nadie, pero créeme que el Señor ha escuchado tus pensamientos tan fuertemente como si lo hubieras gritado. Esas actitudes donde nosotros nos creemos superiores a los demás porque yo presto un mejor servicio, porque yo tengo un mejor don que el tuyo, porque yo soy mejor que tú. Esas son posiciones legalistas, donde creemos que lo mejor es, que nos da ventaja el tener cierto tipo de comportamiento. Y nosotros estamos expuestos a eso todos los días. Piensa en el último hermano que has visto y que ha pecado. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Hiciste como Pablo le dijo a los Gálatas? ¿Te acercaste a esta persona para ayudarlo y animarlo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado? ¿O de repente aprovechaste la oportunidad para reírte, para burlarte, para despreciarlo, para pavonearte en que tú no haces tales cosas? No, amado hermano, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque a pesar de que estamos en Cristo, podemos terminar teniendo este tipo de pensamientos y acciones legalistas. Otra de las cosas que te invito a considerar es, ¿cuál es la actitud correcta que espera Dios que nosotros tengamos cuando pecamos? David dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Después de que David había pecado, cuando él no quiso confesar su pecado, cuando David quiso con orgullo no llamarse a sí mismo pecador, no encontró sino otra cosa que aflicción en su espíritu. Pero nos dice la palabra que cuando él confesó su pecado, ¿qué recibió de parte de Dios? Perdón y misericordia. Dios da gracia ¿a quién? Al humilde, pero ¿a quién resiste? Al soberbio. Tú y yo definitivamente vamos a cometer graves pecados en algún momento de nuestra vida, y aunque no los consideremos graves, son graves delante de Dios. Y tú vas a tener dos opciones: o te pones como el fariseo, no, yo no necesito, no, yo no soy tan malo, hay otros peores.
fulano de tal, ¿cómo se comporta tan mal? Si Dios lo perdona, si Dios lo aguanta a él, que me aguante a mí también. O puedes con humildad recibir, confesar tu pecado y recibir el perdón de Dios. Nosotros, amados hermanos, también tenemos que aprender de esta parábola la necesidad de no prejuiciarnos cuando vamos a evangelizar. ¿Alguna vez te ha tocado evangelizar a alguien que parecía que nunca iba a conocer a Cristo? Te lo pongo de esta manera. Imagínate una persona que tú crees que nunca va a conocer a Cristo. Posiblemente la apariencia que tengas en tu mente es de una persona, no sé, pandillera, uno de estos fumones o una de estas personas que socialmente desaprobamos. Pero cuando nos ponemos a pensar en una persona que sí aceptaría a Jesús, de repente nos imaginamos un joven, una jovencita, por decir algo, bien portado, bien vestido, que se ve bien en su apariencia. Amado hermano, cuando nosotros evangelizamos, corremos el riesgo de ser como los fariseos. No, a este no le testifico porque este nunca va a creer en Jesús. No, este sí, porque este sí va a creer en Jesús. El texto nos muestra que no hay tales distinciones en el reino de los cielos. No hay tales distinciones. Aún a la peor persona que tú conozcas, esa persona puede llegar a conocer a Cristo y ser salvado. Por eso es que sal y evangeliza, testifica de Cristo sin temor. Déjale a Él que Él haga el trabajo. Así tú pienses que esa persona nunca va a llegar a conocerle porque tiene una vida demasiado mala. Tú sigue testificando y déjale el trabajo a Él. Porque, amado hermano, ¿quiénes estuvieron con Jesús? Los publicanos y pecadores. ¿Qué pasó con los fariseos? En los próximos capítulos vamos a seguir encontrándonos a los fariseos. ¿Y sabe cuál va a ser siempre la posición de ellos? Tratar de prender a Jesús poniéndole trampas. Orgullo o humildad. Sano o enfermo. ¿Qué decides ser tú hoy? Yo espero, amado hermano, que nosotros decidamos ser humildes delante de Dios.